Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Estimados espectadores, estimados oyentes, reciban un cordial saludo en el primero de una serie de 3 programas titulados Los vegetarianos, los herejes sin Dios. Estimados amigos, queridos amigos de los animales, el mundo en el que vivimos y que los medios de comunicación nos presentan a diario está de muchas formas caracterizado por el crimen. Eso da lugar a titulares que se leen y se escuchan en todo el mundo, mientras que hay otras crueldades que no se consideran, que no se ven como los brutales crímenes que en realidad son. Son la explotación abusiva de la madre tierra, la destrucción de la atmósfera terrestre que protege a la Tierra de la radiación cósmica, sin olvidar los crímenes contra los animales para la producción de carne, de la producción peletera, en los experimentos con animales y mucho más. Se pasa tan a la ligera ante esas faltas tan graves contra los animales y la naturaleza, porque según las leyes vigentes, forman parte de la legalidad del mundo. Es decir, han sido elevadas al derecho del mundo y en muchos casos incluso, y esto es el colmo del cinismo, con la bendición de la Iglesia, se presentan al pueblo crédulo e ingenuo como algo grato a Dios. Las leyes de protección de animales para los animales son pura farsa. Solo sirven para tranquilizar la conciencia del pueblo, pero no sirven en absoluto para proteger a los animales. Mientras a los animales se les trate como se les trata, y además en una sociedad que se llama cristiana, las llamadas leyes de protección animal no valen ni el papel en el que están escritas. Y mientras los animales para esta sociedad solo sirvan, permitan que lo diga, para ser comidos, y mientras no se perciba ni se proteja a los seres con vida como lo que son, criaturas de Dios, los animales no tienen ni la más mínima oportunidad de llevar a cabo una vida digna, porque la llamada sociedad cristiana, en gran medida, carece de educación ética y moral. Las propuestas de ley de los protectores de animales para proteger mejor a los animales fracasan siempre por culpa de los partidos que se llaman a sí mismos cristianos y que consideran suficiente la protección animal cimentada en la legalidad vigente. ¡Qué burla! ¡Qué cinismo! ¡Qué testimonio de pobreza espiritual la de las personas que piensan así si pensamos en los millones y millones de animales a los que se despelleja y descuartiza vivos! Por no mencionar la bestial cría de animales de la ganadería. Pero por desgracia para los animales, en los escaños parlamentarios se sientan representantes de un pueblo que en lo ético y lo moral está evidentemente muy degenerado y frecuentemente se traen consigo su esquema católico, por lo que en los debates solo aportan palabras vacías y huecas sobre la protección animal. Este esquema católico, sin embargo, para los animales significa una declaración de guerra a ellos, a los animales. Quien crea que las ideas del catecismo tienen poca influencia fuera de las iglesias, que escuche la siguiente declaración de Norbert Kays, diputado del Gobierno federal alemán del Partido de la Unión Social Cristiana, del 17 de mayo del año 2002. Cito: "No es ningún secreto que durante mucho tiempo nos hemos rebelado contra la protección animal cimentada en nuestra Constitución, porque siempre existió la aspiración de dar a la Constitución alemana una dirección fundamentalmente ecológica de centro. En nuestra opinión, el único objeto del orden de derecho es el ser humano. Siempre existió el intento de reconocer el derecho, además de a él, también a las plantas, a los animales y a otros elementos de la creación y de la naturaleza en general. Según lo entendemos, los animales son nuestras co-criaturas,
pero no son sujetos de derecho. En ese sentido, no son individuos. El animal no tiene obligaciones frente a los seres humanos, por eso tampoco tiene derechos a exigirle al hombre condiciones de vida adecuadas a su especie. Los motivos de nuestra retracción no han sido las posibles dificultades para la economía y la investigación. Más que nada, nuestra intención ha sido y es que el hombre siga siendo el punto central de la Constitución alemana. Fin de la cita. Por cierto, que el católico señor Geis es también portador de la Orden Papal de San Gregorio, fundada por el ardor en la defensa de la religión católica. ¿Pueden ustedes imaginarse que este toma y daca, este ir y venir, este galimatías, esta jerigonza, esa dureza de corazón que se expresa en todo eso, ayuda de alguna forma a los animales y salva a millones de animales de su bestial sufrimiento? Seguro que también dentro de la Iglesia habrá personas que respeten a los animales y a la naturaleza y que por ese motivo, por ejemplo, son vegetarianos. Pero mientras perduren las doctrinas vinculantes de las iglesias que están contra la naturaleza y contra los animales, es decir, contra la vida, que es Dios, y mientras el pueblo tenga que creer obligatoriamente y bajo amenaza de la condenación eterna en esas doctrinas, los seguidores del Nazareno pondrán al descubierto las mentiras, las falsificaciones y las encubiertas transgresiones de la ley divina y pronunciarán abiertamente la verdad. Cada cual puede, a pesar de ello, seguir siendo protestante o católico, pero también debería ser consciente de lo que dijo Pablo: Dios no permite que se burlen de él. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Dios, el Espíritu universal, la inteligencia universal, el Espíritu libre no es la ley de este mundo, sino que los que cuentan son en definitiva la justicia y sus leyes eternamente válidas. Dios no deja que se burlen de Él. Lo que el hombre siembre es lo que cosechará. Se lee en la epístola de Pablo en las Biblias de las iglesias. Esta legitimidad espiritual también la tendrán que aprender en algún momento todos los legisladores del mundo, como también los funcionarios de la Iglesia, muchos de ellos, tal vez, como almas pobres en los ámbitos de purificación. Dios el Eterno, a través de sus profetas, manifestó extractos de las leyes eternamente válidas, que para nosotros, los seres humanos, son instrucciones de vida. Son sobre todo los 10 mandamientos de Dios, manifestados a través de Moisés, y el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, de cuyo nombre abusan los peores criminales y déspotas de la política y de la Iglesia para sus obras satánicas hasta el día de hoy. Cada vez más personas que conocen la historia y muchas personas para quienes los valores éticos y morales no son palabras vacías ni desconocidas, es decir, personas con una formación del corazón, saben, comprenden y captan que los 10 mandamientos también fueron falseados desde el principio por la casta sacerdotal de cada época a su antojo. Fueron falseadas, ajustadas e interpretadas en base a las exigencias de poder que ellos podían imponer por la vía política, muy en consonancia con sus mayorías políticas que ellos compraban o extorsionaban, con sus vicios, pasiones, inclinaciones egoístas y codicia frecuentemente despóticos y mucho más. Dios el Eterno, el Espíritu universal, a quien llamamos Padre, y que es el Padre del amor, el Espíritu libre, la conciencia infinita, no nombró sacerdotes, no quiso iglesias hechas de piedra, ni fundó ninguna religión, porque Él es el Espíritu libre, del amor, de la unidad entre el hombre, la naturaleza y los animales. El Espíritu Eterno, Dios, la conciencia universal, llamó, sin embargo, a profetas para manifestar su palabra y su voluntad a los seres humanos. Y Él nos envió a su Hijo, a Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, que por medio de su acto redentor ha salvado a toda la creación.
Él, Cristo, no habló de iglesias, dogmas, ritos, sacramentos, hostias, castas sacerdotales, cultos de sacrificios, ni demás. Muy al contrario, toda su vida luchó contra todo esto. Hasta el día de hoy, el hecho es que las enseñanzas de Jesús de Nazaret, las indicaciones de vida del Hijo de Dios para una vida legítima en la tierra, que están escritas en su Sermón de la Montaña, son realmente rechazadas por la así llamada sociedad cristiana y por la casta eclesial sacerdotal institucional. Se interpretan como que son para un futuro lejano o se las descalifica, tachándolas de utópicas. Pero tanto si a los sacerdotes y a los políticos que ostentan en sus partidos la fe de cristianos les guste o no, tanto si su conciencia es demasiado estrecha para comprender las leyes cósmicas o no, tanto si obran contra el Cristo de Dios a pesar de tener conocimientos o no, el Sermón de la Montaña de Jesús era y es la llave del Cristo de Dios para abrir el reino de los cielos y para hacer que el reino de paz de Jesucristo se vuelva realidad en esta tierra. Pero se trata exclusivamente de obrar. Como dice las palabras de Jesús, a quien escuche mis palabras y las ponga por obra, lo compararé con el varón prudente que edificó su casa firmemente sobre roca. Y cayó la lluvia, vinieron las aguas y soplaron los vientos sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba fundada sobre roca. Pero a quien escuche estas palabras y no las ponga por obra, se le comparará con un necio que edificó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron sobre la casa y se derrumbó, y grande fue su desplome. Habiendo Jesús acabado estos discursos, se maravillaban de su enseñanza las muchedumbres, pues les enseñaba hablando a la cabeza y al corazón, y no hablaba como los escribas, que solo enseñaban en razón de su oficio. Se puede leer en el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. ¿Por qué en estos 2000 años las iglesias no han hecho lo que enseñó Jesús de Nazaret? ¿Por qué, en lugar de ello, los movimientos verdaderamente cristianos que tomaron en serio las enseñanzas del Nazareno fueron perseguidos, asesinados y frecuentemente eliminados de forma sangrienta, llegando hasta el último niño? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién? En el reino de paz de Jesucristo que fue anunciado y que vendrá a una tierra purificada por medio de hombres y mujeres que en la vida diaria cumplen su voluntad, las leyes de la vida, ya no se derramará más sangre, tampoco la de los animales. Sin embargo, tampoco habrá iglesias hechas de piedra con sacerdotes, obispos, cardenales, ni mucho menos habrá un papa. Toda esta obra humana, así como muchas otras cosas, sucumbirán ante la transformación. Este tiempo se está acabando. Comienza un nuevo tiempo. Jesús el Cristo lo dijo ya en su tiempo, y su palabra vale para toda la eternidad. Vosotros, sin embargo, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos y hermanas. Tampoco debéis llamar padre a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el de los cielos. ¿Por qué hay entonces en Roma alguien llamado Santo Padre? ¿Quién quiere eso? ¿Para qué? ¿Qué frutos han resultado de ello? Miremos al mundo. Miremos bien. Esos son ostensiblemente frutos de las iglesias exteriorizadas. Y así de inequívocamente como contra los sacerdotes, Jesús el Cristo habló contra el matar animales. Dijo: en verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por los hombres. Del Evangelio de Jesús, capítulo 75.
La falsificación de la enseñanza de Jesús de Nazaret, hecha por los funcionarios eclesiales, así como la colosal confusión de los pueblos, impuesta frecuentemente por la mera y bestial fuerza por el Estado y la Iglesia, y con la bendición de las leyes canónicas, son el estado de este mundo. Todo ese sufrimiento en este mundo, y sobre todo el inmedible dolor de los animales, con todos sus engendros satánicos, es muy en especial la culpa de aquellos que en realidad son sacerdotes paganos disfrazados y que sin embargo se llaman cristianos y que presiden desde siglos las iglesias institucionales, aunque hasta el día de hoy consideran utópicas las enseñanzas espirituales del Nazareno, de Jesús, el Cristo. El sufrimiento de este mundo es, por tanto, culpa de aquellos que santurronamente se presentan como modelos ejemplares de cristianismo, muy especialmente también por lo que respecta a la alimentación de la humanidad, sobre todo el comer cadáveres animales, con sus fatales consecuencias para las personas en particular y para las almas, así como para toda la humanidad. Considerado desde el punto de vista histórico, no se trata de otra cosa que del antiguo culto de sangre pagano de comer carne de sacrificios de animales. Estimados amigos, los cristianos de los primeros tiempos eran, como el mismo Jesús, pacifistas, objetores del servicio militar, protectores de animales y vegetarianos. Para las personas que buscan pruebas históricas, existen las antiguas escrituras que nos han sido transmitidas. Existe el intercambio epistolar de diferentes personalidades históricas de los primeros siglos que inequívocamente documentan que el consumo de carne era y es un horror para Dios y no tiene nada, absolutamente nada que ver con el cristianismo. Estimados amigos, ¿en base a qué íbamos a dar crédito a todos esos sacerdotes, curas, obispos y demás creadores de opinión que quieren seguir vendiéndonos tantas mentiras como la del supuesto permiso de Dios para comer carne? Los dogmas y anunciaciones de fe de las iglesias son obra humana. Jesús el Cristo no enseñó todo eso. Jesús el Cristo no fundó ninguna iglesia ni nombró sacerdotes. Aunque con los dogmas osadamente se intenta derivar un derecho de Él, Jesús el Cristo, todas esas formulaciones y discursos y explicaciones en parte absurdas son obra humana que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el hombre valiente de apariencia sencilla, con el carpintero de Nazaret, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ni con su sencilla enseñanza del sermón de la montaña. Él, Cristo, dijo sencilla y llanamente: «Seguidme». Cualquiera que conozca la historia de la Iglesia sabe que la historia de la Iglesia es cualquier otra cosa que seguimiento de Jesús de Nazaret. Para que se pueda comprender mejor nuestro claro lenguaje, queremos exponerles en base a citas históricamente documentadas la postura de los apóstoles, de los profetas de Dios y de las personas de las primeras comunidades cristianas frente al consumo de carne. Pedro explica que él vive de pan y de aceitunas a las que añade a veces verdura. Esta frase viene en las homilías clementinas. El consumo de carne, que es algo innatural, es igual de venenoso como la adoración pagana de demonios con sus sacrificios y sus fiestas impuras. Tomando parte en ello, la persona se convierte en comensal de los demonios. Esto viene en las homilías pseudo-clementinas. Del llamado San Pablo ha quedado transmitida la siguiente declaración: Jesús me encomendó no comer carne y no beber vino, sino solo pan, agua y frutos, para que Él me pueda encontrar puro cuando quiera hablar conmigo.
Cita de Toledo Jesús. Clemente de Alejandría escribe sobre el apóstol Mateo, que vivía de comida vegetariana y que no probaba carne. Asimismo, el discípulo Matías, Clemente de Alejandría, en Paedagogus 2:1-16. Según Hegesipo, basándose en Eusebio, Juan nunca comió carne. Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y de vegetales y no probaba vino ni carne. Así lo dice Agustín en Contra Faustum 22, número 3. También los demás apóstoles y discípulos eran vegetarianos según el testimonio de este escritor del siglo II. Y de nuevo de la fuente de Clemente de Alejandría, que escribió, según ello, el apóstol Matías vivía de semillas, de frutos de cáscara y de verdura, y no comía carne. Y Juan, y se refería a Juan el Bautista, que practicaba una sobriedad extrema, comía brotes de hojas y miel silvestre. El doctor de la Iglesia, Tertuliano, dice: ¿de qué voy a calificar el que creáis que somos ávidos de sangre humana después de que sabéis que detestamos la sangre animal? Basilio el Grande, arzobispo de Cesarea, también doctor de la Iglesia, del que se ha transmitido la siguiente frase: mientras se viva con moderación, crecerá la prosperidad de la casa. Los animales encontrarán seguridad. No se derrama sangre ninguna, no se mata a ningún animal. La mesa solo se llena con frutos que la naturaleza regala y se está contento con ello. Es difícil amar la virtud cuando se gusta de platos cárnicos y de banquetes. El doctor de la Iglesia, Gregorio de Nacianzo, que vivió entre 330 y el 390, explicó: el desenfreno del comer carne es una ignominiosa injusticia y mi deseo es que ante todo aspiréis a dar a vuestra alma una alimentación que tenga duración eterna. Juan de Antioquía, llamado Juan Crisóstomo, relató de un grupo de cristianos originarios lo siguiente: entre ellos no fluyen regueros de sangre, no se mata ni despedaza carne ninguna. Entre ellos no se huele el horroroso hedor de la comida cárnica. Tertuliano es considerado como el más antiguo de los escritores cristianos. Divide a los cristianos en dos grupos: los verdaderos cristianos, que se abstienen de comer carne, y los cuerpos sin alma, que comen carne. El gobernador de Bizancio, Plinio el Joven, confirma a su emperador romano Trajano en una carta que los cristianos se abstienen de la alimentación cárnica. Y Jerónimo hizo hace aproximadamente 1600 años la primera traducción general de la Biblia. Él sabía que Jesús encomendó no comer carne. ¿Por qué no incluyó esta enseñanza en el Nuevo Testamento entre los demás textos? Aunque hay escrituras apócrifas en las que se habla de ello sin dejar lugar a dudas, ¿por qué no lo hizo? El hecho de que los seguidores del Nazareno eran vegetarianos, para el pueblo y para los poderosos, muy dados a practicar los antiguos cultos de sacrificios de sangre, los convertía en herejes, en un grupo marginal contra el que había que luchar, como es en la actualidad. Jerónimo habría tenido que temer por su vida si, en honor a la verdad, hubiese incluido en la Biblia el crimen contra los animales. En una carta a Juveniano, el traductor de la Biblia, Jerónimo, escribe sin embargo lo siguiente: el consumo de carne era desconocido hasta el diluvio universal, pero desde el diluvio se nos han embutido en la boca los tejidos y los pestilentes jugos de la carne animal. Jesucristo, quien apareció cuando se cumplió el tiempo, unió nuevamente el final con el principio, de modo que ya no se nos permite comer carne animal. Fin de la cita. Es lo que dijo Jerónimo,
el traductor de la Biblia, que la Iglesia venera como santo. ¿Por qué los dirigentes de la Iglesia no obedecen a lo que dijeron sus propios santos? ¿Por qué? ¿Por qué los elevados valores éticos y morales de los así llamados santos no se encuentran reflejados en los catecismos y en los cánones de la Iglesia, sino solo escondidos en breves correspondencias oficiales? ¿Por qué? También el Pentateuco contiene verdades originarias. En el Génesis 1, 29, 31 leemos: Entonces dijo Dios, así os entrego todas las plantas en toda la tierra que llevan semillas, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy las plantas verdes como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Por eso, no comáis carne, no os comáis el sufrimiento de los animales. Comer carne está verdaderamente en contra de la ley de la vida, que es Dios. ¿Por qué los dignatarios eclesiásticos, los obispos y demás dirigentes de las iglesias no se atienen a lo que enseñan los apóstoles y sus santos? ¿Por qué no se atienen a lo que su propia Biblia ordena como palabra supuestamente no falseada de Dios a los seres humanos, incluyendo a los dirigentes eclesiásticos, a los sacerdotes, obispos, cardenales y papas, que deberían ser modelos ejemplares? ¿Por qué los así llamados dignatarios eclesiásticos hablan y se comportan de forma contraria a lo que sería su obligación y enseñan al pueblo en contra de lo que indicó Dios a través de la palabra profética? ¿Por qué? ¿Es eso cristiano? ¿O más bien católico o luterano? También en el Antiguo Testamento podemos leer declaraciones claras contra el consumo de carne. Dios dijo a través del gran profeta Isaías: quien mata a un buey es como quien mata a un hombre. El que sacrifica una oveja es como aquel que rompe el cuello a un perro. Quien hace sacrificios de sangre es como aquel que derrama sangre de cerdo. Quien quema incienso es como aquel que adora a los ídolos. En otro pasaje, Dios manifiesta a través de su profeta Isaías lo siguiente: y si extendéis vuestras manos, cierro mis ojos ante vosotros, y por mucho que recéis, no os escucho, porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mí vuestro malvado ser. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, aspirad a la justicia, ayudad a los oprimidos. En otro pasaje, la palabra manifestada a través de Isaías dice: ¿de qué me sirve que menudeéis los sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de holocaustos de carneros y de terneras, y no me agrada la sangre de los toros, de los corderos y de los carneros. ¿Quién os exige que hagáis tales cosas con vuestras manos cuando comparecéis ante mí? ¿Nos permiten que repitamos la pregunta? ¿Quién os exige que hagáis tales cosas con vuestras manos? ¿No lo exigen los sacerdotes, que siguiendo la tradición pagana antigua mataban a los animales de sacrificio y quemaban parte de los cadáveres, reclamando para ellos mismos otras partes para su festín personal de cadáveres? Del profeta de Dios Oseas leemos lo siguiente: sus matanzas y sus festines de carne son para mí un horror, y el Señor no se complace en ello, sino que Él tendrá en cuenta sus fechorías y les castigará por sus crímenes. En otro pasaje se lee lo siguiente:
Porque a mí me place el amor, pero no los sacrificios. Me place el reconocimiento de Dios y no los holocaustos. También a través de los profetas de Dios, Mica y Jeremías, Dios se pronuncia claramente en contra de los sacrificios de animales. En este programa no lo vamos a explicar en detalle. En el libro de Job se encuentran las frases siguientes sobre la naturaleza y los animales. Citamos: pero pregunta a los animales, ellos te lo enseñan. Las aves del cielo, ellas te lo anuncian. Habla a la tierra, ella te instruirá. Los peces del mar te lo cuentan. ¿Quién, viendo todo eso, no sabe que todo eso lo ha hecho la mano del Señor? En su mano descansa el alma de toda vida y el espíritu de todo ser humano. Este pasaje describe la experiencia de los místicos. Todo, por tanto, tiene vida, todo, también los animales y los peces. El Eterno habla su palabra viva a través de toda vida. Quien tenga oídos, que oiga. Por eso, nos permite que lo repitamos. No comáis carne, no os comáis el sufrimiento de los animales. Comer carne en verdad está contra la ley de la vida, que es Dios. Estimados espectadores, estimados amigos, todos los verdaderos profetas de Dios y los apóstoles hablaron en contra de matar animales y en contra de comer carne. Así también Jesús de Nazaret. Él, Jesús el Cristo, dice: en verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por los hombres. Se lee en el Evangelio de Jesús en el capítulo 75. La casta sacerdotal convirtió en maestros de la Iglesia y en santos a algunos de sus propias filas, escribas, presbíteros y más tarde de obispos, los que ahora se llaman doctores de la Iglesia y que se basan en sus declaraciones. Estos hombres pecaminosos permitían al pueblo continuar con sus cultos de sacrificios de sangre. En el mejor de los casos se trataba de una concesión hecha al pueblo, porque una gran parte del pueblo no quería dejar los cultos de sacrificios de sangre. Pero hasta el día de hoy las leyes de la Iglesia contienen la denigración de la vida y el desprecio de los animales. El sufrimiento que por ese motivo se causa a la naturaleza y sobre todo a los animales tiene la bendición de las confesiones, de las instituciones. ¿Quién bendice todo esto? Leyendo extractos de algunas doctrinas de las iglesias en relación a los animales, se comprende a qué fuerzas sirven en realidad estas iglesias. En el Catecismo Católico se lee en la nota número 2417 lo siguiente: de modo que es lícito servirse de los animales para la alimentación y para la confección de vestidos. Está permitido domesticarlos para que ayuden al hombre en el trabajo y en el tiempo libre. Los experimentos científicos y de medicina, dentro de unos límites sensatos, están moralmente permitidos porque contribuyen a curar y a salvar vida humana. Fin de la cita. Estimados amigos, estén atentos. ¿No son estos solo opiniones de hombres ancianos que ostensiblemente no han comprendido nada de la creación de Dios, convertidas en leyes canónicas? Jesús de Nazaret no enseñó eso. Y Dios el Eterno, a través de sus hombres y mujeres profetas, manifestó justo lo contrario. Pero sigamos leyendo. En la nota 2418 del Catecismo se lee: contradice la dignidad del ser humano dejar sufrir y matar a los animales en vano. También es indigno gastar con ellos dinero, que en primer término debería aliviar la necesidad humana.
Es lícito tener agrado por los animales, pero no el profesarles amor que solo corresponde al ser humano. Fin de la cita. ¿Quién lo ha decidido? Dios, a través de sus hombres y mujeres profetas, habló de forma muy diferente. Jesús de Nazaret no enseñó eso. Por tanto, esa es nuevamente una opinión de hombres ancianos que ostensiblemente no comprendieron nada sobre la creación de Dios, convertida en ley de iglesia. Comilones de carne, carnívoros que han tenido en cuenta solo sus propios estómagos y nada más. ¿De qué otra forma lo vamos a llamar? El ex profesor de teología católica que se salió de la iglesia, Hubertus Minarek, escribe en una publicación en alemán traducida, Papa sin aureola, en una edición especial impresa en Odenheim, lo siguiente: ¿no decía ya el joven profesor de teología Ratzinger, que por aquel entonces aún no era obispo, cardenal ni papa, en sus clases a los estudiantes de teología con matiz grandilocuente, que a los corzos y a las liebres no les podía suceder nada mejor que el ser cazados para acabar en el plato del hombre, porque de ese modo el animal cumple su destino, el que les asignó el Dios creador? Queridos amigos, esto es el colmo de la blasfemia. Y un teólogo con opiniones tan denigratorias de la vida se convierte luego en papa. Quien lo pueda captar, que lo capte. Esa es la declaración que hizo el actual papa, siendo un joven profesor de teología, pero es solamente su opinión, mera opinión humana. Al hablar, cada cual se manifiesta a sí mismo. Así también el Papa Ratzinger. Y cada cual se juzga a sí mismo. Como dijo Pablo, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios, a través de sus hombres y mujeres profetas, dijo todo lo contrario, y Jesús de Nazaret tampoco lo enseñó. Jesús el Cristo dice: en verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por los hombres. Del Evangelio de Jesús, capítulo 75. Joseph Ratzinger, en el libro titulado Luz del Mundo, deja entrever su vida interna, diciendo: también invoco a los santos. Tengo amistad con San Agustín, con Bonaventura, con Santo Tomás de Aquino. También llamo a esos santos pidiéndoles: ayudadme. Hasta aquí la cita. En la historia de la Iglesia se puede leer por qué valores, mejor dicho, por qué crímenes dieron testimonio esos supuestos santos durante sus vidas. Citamos algunos extractos del historiador alemán Karl-Heinz Deschner. En su Historia criminal del cristianismo, Deschner ha dedicado al llamado San Agustín todo un capítulo en el que sobre este Agustín, amigo de Ratzinger, se lee lo siguiente. Agustín afirma que la Iglesia, para hacerse con el poder del Estado, no necesita ningún poder ajeno, sino solo su propio poder, concedido por Cristo. Hasta aquí la cita. En ese caso, ¿tendrán que aguzar rápidamente los oídos los diputados electos de los parlamentos democráticos? ¿No significa eso que el Estado está totalmente en las redes de la Iglesia? Y por lo que respecta al poder supuestamente concedido por Cristo, es mentira y nada más que mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? En el libro de Deschner se sigue diciendo sobre San Agustín, el amigo de Ratzinger, lo siguiente: ya antiguamente fluyeron ríos de sangre. Así se producían en aquel tiempo sangrientos levantamientos y revueltas. A mayor dureza del Estado, tanto más sonoro el aplauso de Agustín. En este pasaje, el más célebre doctor de la Iglesia se muestra en toda su grandeza, como criminal de escritorio e hipócrita,
como un obispo que no solo infundió miedo durante toda su vida, sino más bien como iniciador del agustinismo político, como modelo atávico de todos los inquisidores ávidos de sangre durante siglos, su crueldad, sus mañas, su beatería como precursor del horror, de la relación medieval entre la Iglesia y el Estado. Porque el ejemplo de Agustín permitió que millones de seres humanos, hasta niños y ancianos, enfermos e impedidos, pasasen por el brazo temporal de los calabozos de tortura, de las noches de las mazmorras, de las llamas de las hogueras, recurriendo luego con falsa santirronería al Estado para preservar su vida. Todos los esbirros y canallas, príncipes y monjes, obispos y papas, que en el futuro cazarían herejes, martirizarían herejes, quemarían herejes, pudieron remitirse a San Agustín y se remitieron a él. Lo mismo hicieron los reformadores. Hasta aquí la cita. Así como hoy su amigo Ratzinger. En otro pasaje del citado libro se lee sobre Agustín, el amigo de Ratzinger. No le resultaba difícil satanizar al Estado, ensalzando, sin embargo, sus prácticas sangrientas. Alguien que piensa de esa forma, lógicamente interpreta de una forma nueva el mandamiento «no debes matar». Para empezar, no es válida en relación a la naturaleza y el mundo animal. Ni tampoco prohíbe, argumenta Agustín en la polémica contra los maniqueos, arrancar un arbusto, ni afecta a los animales carentes de entendimiento, que con su vida y su muerte deben servir para nuestro provecho. Someteos la tierra. Sin embargo, para Agustín, el amigo de Ratzinger, el hombre, incluso en estado de pecado, sigue aún siendo mejor que el animal, la criatura de rango más bajo, y condenó al vegetarianismo como una impía creencia hereje. Fin de la cita. Agustín, el amigo de Ratzinger, con esta única frase convierte en herejes sin Dios a los apóstoles y a los primeros seguidores del Nazareno, a todos los que hemos enumerado al comienzo del programa como testigos a favor del vegetarianismo. Según el doctor de la Iglesia, Agustín, Pedro y Pablo son herejes sin Dios. Según el doctor de la Iglesia Agustín, los apóstoles Mateos, Matías, Juan y Jacobo no son más que herejes sin Dios, así como Jerónimo, el traductor de la Biblia, nada más que un hereje sin Dios, porque luchó a favor del vegetarianismo. Y finalmente, incluso Jesús el Cristo, según Agustín, el amigo de Ratzinger, no es más que un hereje sin Dios. A semejante criminal canonizado por la Iglesia y a toda vista de la peor calaña, Joseph Ratzinger le llama a su amigo y le reza pidiéndole ayuda y apoyo. ¿Para qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Será tal vez ese el motivo por el que Jesús de Nazaret en las iglesias católicas sigue colgado aún de la cruz, aunque hace ya mucho que Él resucitó? Como trofeo vencido, como el impío vegetariano, sin Dios y hereje, que condenó como pecado las matanzas de sacrificios y el comer carne, y puso al descubierto a los sacerdotes, mostrando a quién servían ellos en realidad. Igual de violento, denigrante de la persona, brutal y despótico, como trataba Agustín a los seres humanos, así era también su forma de pensar respecto a los animales y la naturaleza. Sin ningún fundamento espiritual, afirmó simplemente en una ocasión lo que vamos a citar. Es ajeno a nosotros que cuando escuchamos «no matarás», admitamos que es injusto arrancar un arbusto, con lo que aprobaríamos el disparatado error de los maniqueos. No queremos tener nada que ver con ese disparate. Hasta aquí la cita. Lo que Agustín calificaba como disparatado error de los maniqueos es, sin embargo, un aspecto de la ley cósmica de la unidad entre el hombre, la naturaleza y los animales.
Y como cúspide de su pensamiento impío, satánico, del que hace ostentación, reconoce con franqueza que él con tal disparate, es decir, con las leyes cósmicas, no quiere tener nada que ver. ¿No manifiesta esa declaración en realidad la conciencia primitiva, inferior de San Agustín, doctor de la Iglesia Católica, el amigo de Ratzinger? Agustín sigue teorizando de forma totalmente infundada. Y cito: si por tanto no aplicamos al reino vegetal la prohibición de matar, por carecer éste de sensaciones, igualmente tampoco lo aplicamos al irracional mundo animal, con sus criaturas que vuelan, que nadan, caminan y reptan, porque a ellos, a diferencia de nosotros, no se les concedió entendimiento. Por eso también, según como lo dispuso el Creador en justicia, su vida y su muerte han de servir para nuestro provecho, de modo que solo queda la opción de que el mandamiento "no debes matar" se refiere exclusivamente al hombre, a saber, a los demás, así como a sí mismo. Hasta aquí la cita. El doctor de la Iglesia llamado Agustín nos enseña en otro texto: los animales no son iluminados, porque los animales no tienen alma racional para poder ver la sabiduría. Sin embargo, el hombre fue creado a imagen de Dios. Tiene alma racional para poder comprender la sabiduría. Estimados amigos, proyectar tanta falta de espiritualidad sobre los animales es algo que requiere bastante inventiva. Tantas manifestaciones de ignorancia espiritual revelan quién era Agustín. Los animales no necesitan contemplar la sabiduría, ellos viven en la sabiduría de Dios. ¿Es acaso sabiduría convertir en todo lo contrario las enseñanzas de Jesús de Nazaret, como hizo Agustín? A lo sumo eso es católico, pero no tiene nada que ver con sabiduría, sino todo lo contrario. Si ustedes creen en lo que Agustín dijo, llámense a sí mismos católicos o protestantes, pero no se llamen cristianos. Pero tal vez ese fue uno de los motivos por los que fue canonizado Agustín, el amigo de Ratzinger. Si no fuese tan triste y no significase para los animales una muerte por trillones, es algo que se podría ignorar con condescendencia. Pero los efectos de estas nada espirituales teorías de Agustín son hasta el día de hoy la enseñanza de la Iglesia. Incluso en el libro de los autores Neuner y Ross, La fe de la Iglesia en los documentos de la promulgación de la fe, página 87, se dice sobre Agustín lo siguiente: Agustín confesó que es más lo que no comprende que lo que comprende. Hasta aquí la cita. Por eso, no comáis carne, no os comáis el sufrimiento de los animales. El comer la carne verdaderamente está contra la ley de la vida. Jesús el Cristo dice: en verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por los hombres. Del Evangelio de Jesús, capítulo 75. Otro amigo de Ratzinger, el doctor de la Iglesia Tomás de Aquino, también en una ocasión, sin más, sin ningún fundamento espiritual, sin ápice de conocimiento espiritual, expuso la siguiente teoría absurda. Y citamos: creemos que solo el hombre tiene un alma substancial, es decir, que tiene vida propia, mientras que las almas de los animales perecen junto con sus cuerpos. Queridos espectadores, queridos amigos de los animales, como es sabido, el que cree es que no lo sabe, lo cual para la Iglesia no fue ningún impedimento para torturar cruelmente y matar por millones a un sinnúmero de personas que creían otra cosa, o que incluso sabían, muchas de las cuales eran vegetarianas.
También en la actualidad, toda persona tiene que aceptar esas confusiones satánicas como si fuesen la verdad divina. Es decir, creen, si no quieren ser eternamente condenados, porque al fin y al cabo lo creía o lo pensaba un doctor de la Iglesia. Tomás de Aquino, el amigo de Ratzinger, sigue afirmando: al utilizar algo para el fin que está predestinado, no se peca. Por eso, cuando el hombre utiliza las plantas para los animales y los animales para el provecho del hombre, eso no es ilícito. Al fin y al cabo, la vida de los animales y de las plantas es mantenida, pero no por causa de ellos, sino por causa del hombre. Sin embargo, en el estricto sentido, no se me permite desear nada bueno a los animales irracionales, porque no les corresponde poseer bien ninguno. Fin de la cita. De la Summa Theologica 2.25.3. También la siguiente declaración proviene de Tomás de Aquino: quien mate al buey de otra persona no peca por matar al buey, sino por vulnerar el derecho de propiedad de otra persona. Por tanto, no es una especie de pecado de asesinato, sino un pecado de robo o de hurto. En este punto hay que citar una vez más al profeta de Dios, Isaías, para poner al descubierto las contradicciones, la falsificación hecha en provecho de la Iglesia. En el Antiguo Testamento leemos lo siguiente: Dios dijo a través de Isaías: quien mata a un toro es como el que mata a un hombre. Quien sacrifica una oveja es como el que parte la cerviz a un perro. Quien hace sacrificios de carne es como el que derrama sangre de cerdo. Quien quema incienso es como el que adora ídolos. ¿Quién tiene ahora razón? ¿El profeta de Dios Isaías o el doctor de la Iglesia Tomás de Aquino? Consecuentemente, habría que borrar de la Biblia al profeta de Dios Isaías, pues así ésta solo se volvería más delgadita. O bien se debería negar a Tomás de Aquino sus dignidades eclesiásticas por ser un falso doctor de la Iglesia y un falso santo, por enseñar errores y por ser hereje. Es decir, habría que descanonizarlo, o sea, quitarle su apelativo de santo. Menudos amigos tiene el Papa Ratzinger. Cuesta creerlo. Pero, ¿no se entrevé en esas contradicciones a quién sirve la Iglesia? La Iglesia no quiere tener nada que ver con los profetas de Dios, lo que ha sido así hasta el día de hoy. Porque las absurdas ideas infundadas de ese tipo de doctores de la Iglesia, que por la legislación actual serían criminales, y cuyas teorías hace mucho tiempo que fueron científicamente rebatidas, también por lo que respecta al vegetarianismo, siguen valiendo aún como medida de todas las cosas. Y a esos así llamados doctores de la Iglesia pide ayuda y apoyo el Papa Ratzinger. Pero Jesús el Cristo dice: en verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por los hombres. Citado del Evangelio de Jesús, capítulo 75. Por eso, no comáis carne, no os comáis el sufrimiento de los animales. Comer carne en verdad está contra la ley de la vida, que es Dios. El catecismo y los dogmas supuestamente infalibles de la Iglesia relativizan y meten en vereda a la investigación científica, obligándola por lo bajo a prestar obediencia a la Iglesia. En ese sentido, en la recopilación de dogmas La fe de la Iglesia de los autores Neuner y Ross, en la nota número 108 leemos: el axioma para la investigación: también la ciencia del mundo debe esforzarse por las elevadas tareas de la interpretación católica de la Escritura. Como si los descubrimientos de la física cuántica tuviesen que solicitar permiso al Papa por el hecho de que existen.
Nota adicional 98. Pero la Escritura Sagrada es palabra de Dios y por ese motivo es infalible. La investigación científica nunca debe dejar de considerar este hecho, que entre la palabra de la Sagrada Escritura y los resultados de la ciencia no puede haber contradicción alguna. Final de la cita. Y si las ciencias naturales quisieran llevar hasta el extremo más absurdo los evidentes disparates de los doctores de la Iglesia, pero no puede ser, porque los doctores de la Iglesia no lo quieren, y eso en pleno siglo XXI. Nota número 102, y vuelvo a citar. Muchos ataques contra las Escrituras Sagradas se hacen por parte de las ciencias naturales. Son por ello peligrosas, porque debido a su claridad y evidencia son muy tentadoras. Final de la cita. Jesús el Cristo dice, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? No será de las iglesias y de las religiones externas, con sus falsas enseñanzas y falsamente santos sacerdotes, de los engañosos y ocultos ritos, dogmas y ceremonias, todos los cuales provienen del paganismo. Nota número 103, y vuelvo a citar. Entre los teólogos y los físicos no puede haber grandes discrepancias si ambos se atienen a sus límites. Final de la cita. Dicho en plata para los físicos, tapaos la boca y no nos molestéis. Tienen que orientarse a las opiniones de San Agustín y guardarse de nombrar como algo conocido algo que no está investigado. Pero lo que presenten en sus obras y está en contradicción con nuestros textos, es decir, con la fe católica, lo tenemos que hacer notar de alguna forma, o permanecer en la fe indudable de que es falso. Hasta aquí la cita. Y si las ciencias naturales independientes y la investigación histórica independiente triunfasen alguna vez en la opinión del pueblo y saliesen así a la luz todos los horribles crímenes de las iglesias, la Iglesia se atiene férreamente a que toda esa horrible verdad es simplemente una mentira. Eso es católico. Si los señores de la Iglesia realmente creyesen que el eterno Espíritu del Amor, Dios, el Eterno, los hubiese llamado, ¿por qué razón temen entonces tanto a la ciencia? Pero como no es así, porque Dios no nombró sacerdotes, porque no fundó iglesias hechas de piedra, sino todo lo contrario, muchos reconocimientos científicos que no agradan a la presunta espiritualidad o que podrían limitar sus inmensas exigencias de poder, su codicia y egoísmo, tienen que retorcerse de tal modo que hay reconocimientos científicos revolucionarios y que marcan nuevos rumbos, pero que según la doctrina de la Iglesia se califican de falsos. Ese es nuevamente el esquema católico. No nos dejemos engañar, precisamente cuando se trata de nuestra alimentación, cuando se trata de la alimentación vegetariana. Muchos médicos y expertos en dietética saben que la alimentación vegetariana es aconsejable para el cuerpo humano, ya solo por motivos de salud. Se puede simplemente hacer la prueba. Tal vez se pregunten, ¿qué enseñan los catecismos y los dogmas, las proclamaciones de enseñanza de las iglesias para el caso de que los llamados fieles se opongan a las leyes de la Iglesia? La respuesta es, la única alternativa que ofrece la Iglesia a sus ovejas en caso de desobediencia a las leyes de la Iglesia hechas por hombres es la condenación eterna. Nadie tiene que creer algo semejante. Dios es amor. Él no condena a ninguno de sus amados hijos. Ningún padre humano condenaría eternamente a su hijo, y mucho menos Dios, el Eterno, que nos contempló y creó como a sus hijos espirituales.
En ese caso, Él obraría en contra de sus leyes eternas. La condenación eterna es una enseñanza ideada por seres humanos y uno de los peores, más malvados y horribles escarnios a Dios hecho por los hombres sacerdotes. Es pura blasfemia. Estimados amigos, queridos espectadores, estamos llegando al final de la primera parte de esta serie. En la segunda parte hablaremos de lo bestial que es la realidad de la producción cárnica y que las llamadas fiestas cristianas, como la Pascua y la Navidad, en el fondo son fiestas de sacrificios de sangre, precedidas por crueles matanzas en masa, en las que mueren como víctimas miles de millones de animales. ¿Por qué? Para satisfacer los apetitos de los caníbales de animales bajo la bendición de los paganos hombres de iglesia. ¿Nos permiten que les repitamos una vez más las palabras de Jesús de Nazaret? Jesús el Cristo dice: en verdad os digo que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por los hombres. En el principio, Dios dio a todos como alimento los frutos de los árboles, los granos y las hierbas. Pero los que se amaban más a sí mismos que a Dios o a su prójimo, corrompieron sus costumbres y trajeron enfermedades a sus cuerpos y llenaron la tierra de avidez y crueldad. No derramando sangre inocente, sino mediante una vida honesta, encontraréis la paz de Dios. Me llamáis el Cristo de Dios y decís bien, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Recorred este camino y encontraréis a Dios. Buscad la verdad y la verdad os hará libres. Leído del Evangelio de Jesús. Estimados amigos, queridos amigos de los animales, con estas palabras del Cristo de Dios queremos despedirnos por hoy de ustedes. Si lo desean, vuelvan a conectar el segundo programa de esta serie. A todos ustedes, que les vaya bien y permanezcan atentos. Y sean verdaderos amigos de los animales. Les deseamos todo lo mejor. Hasta la próxima. Un saludo en Dios.